Buenas tardes i benvinguts a la conferència Característiques específiques del dol perinatal en una IVE per motius mèdics en funció de l'atenció sanitària rebuda, organizada por el Grupo de Trabajo de Psicología Perinatal de la Secció de Psicologia de la Clínica de la Salud y Psicoterapia del COP. Os informamos que la mesa redonda se realizará a cargo de las ponentes Cristina Cruz y Gemma Chamorro y por deferencia a la misma seguiremos la intervención en castellano. Antes de empezar, recordaros que la actividad tendrá una duración de 2 horas con una primera parte de exposición de las ponentes y una última parte dedicada al turno de preguntas. Durante el turno de preguntas podréis intervenir a través del chat que encontraréis disponible en la barra de herramientas de vuestra derecha y las consultas o preguntas serán expuestas en voz alta. Os informamos que el organizador de la citada sesión informativa prohíbe expresamente el registro audiovisual y posterior difusión y exhibición de la imagen en cualquier soporte, ya sea material o electrónico, así como para la producción, edición, emisión o difusión mediante la reproducción íntegra o parcial de esta actividad. Iniciamos, por tanto, la conferencia con la presentación de las ponentes. Intervendrá en primer lugar Cristina Cruz. Cristina es psicóloga general sanitaria y cuenta con un posgrado de psicología perinatal y un posgrado de crianza en red de 0 a 3 años. Dispone también de un máster en psicopedagogía y en rehabilitación psicosocial en salud mental. Además, es diplomada en trabajo social y también es creadora del proyecto Mamá no estás sola y presidenta de la Asociación de Duelo Perinatal Petit Jung. También es miembro de la Junta de la Asociación para la Interrupción Voluntaria del Embarazo a Contracor. Gemma Chamorro es médico interna, psiquiatra infantil y perinatal en consulta privada. Ha trabajado en el Hospital Universitario de Ginebra, en Suiza, y forma parte del Servicio de Psiquiatría y Psicoterapia de la Infancia y Adolescencia. Su orientación es carácter infantil, perinatal y primera infancia, parentalidad y en consultas madre-padre-hijo. Realiza interconsulta y consultas externas, maternidad y neonatología, hospitalización madre-bebé, oncología pediátrica. Cuenta con consulta privada de psiquiatría y psicoterapia perinatal en el Centro Enterapia. Podéis encontrar más información de sus perfiles profesionales en la página web del colegio. Así pues, iniciamos la formación y nos cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Para nosotras, la verdad es que es un tema muy importante, tanto porque nos dedicamos a ello profesionalmente y porque, bueno, personalmente también nos ha tocado. Y bueno, vamos a hacer un repaso de muchas cosas, así que esperamos poder solventar muchas dudas o no, cuestiones que podáis tener. Si pasamos al índice, Gemma. Bueno, os ponemos aquí un poquito, ¿no?, en contexto de qué vamos a ver para que veáis un poquito, ¿no?, cómo nos vamos a organizar. Vamos a hacer ahora una primera parte de, bueno, un poco contextualizar la interrupción voluntaria. Bueno, interrupción voluntaria y legal del embarazo. En nuestro caso sería por cuestiones médicas. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la estadística? ¿En qué centros se realiza? ¿No? Públicos, privados, ¿dónde están? ¿Qué protocolos tenemos en los hospitales o en las clínicas en relación a esa mujer que tiene que interrumpir su embarazo? ¿Qué características concretas tiene este duelo? Cuando decimos ILE, sería interrupción legal del embarazo, que es por cuestiones médicas. ¿Cuál es el duelo? Bueno, duelo o por qué pasan los profesionales que tienen que acompañar, ¿no?, estos duelos o estos procesos. Y bueno, lo más característico de nuestra ponencia es que hemos hecho una encuesta y las mujeres han hablado. Entonces, sí que esta primera parte sería como, bueno, más teórica, pero luego toda la otra parte es qué dicen las mujeres. La verdad que, bueno, agradecer también a todas las mujeres que nos han ayudado porque han participado 104 mujeres, estamos satisfechas y de ahí hemos podido, pues bueno, sacar un montón de datos. Y bueno, los iremos viendo, ¿no?, qué dicen ellas y bueno, y qué repercusión, ¿no?, que por eso el título pues tiene, ¿no?, esa atención en los primeros momentos de la interrupción del embarazo en el duelo de después. Y luego finalizaremos con unas conclusiones, ¿no?, después de todo esto. Y bueno, pues ahora Gemma empezará con el contexto. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Bueno, las interrupciones de embarazo están reguladas por la Ley Orgánica 2/2010 y están incluidas dentro de los derechos a la libertad, la intimidad y la autonomía personal, ¿vale?
En este sentido, al tratarse de un derecho, el Estado debe garantizar que este derecho se está llevando a cabo, es decir, que se está cumpliendo de una manera efectiva. Y además debería garantizar la igualdad de acceso con independencia del lugar donde resida la mujer. Así como bueno, los servicios públicos de salud deberían encargarse de vigilar o de supervisar que la calidad es la adecuada, ¿no? La ley también explica que la formación y la investigación sobre la práctica clínica de la interrupción de embarazo debe formar parte de la carrera profesional y de la formación de todos los profesionales implicados. En nuestra ley se determinan una serie de supuestos que están basados en un número de semanas de gestación. Es decir, el artículo 14 habla de las interrupciones de embarazo a petición de la mujer, que son las que comúnmente conocemos como IVE, como interrupciones voluntarias. Esto quiere decir que toda mujer cuyo embarazo no supere las 14 semanas de gestación puede decidir interrumpirlo, y el único requisito actualmente es que pasen 3 días desde que se le informa de las prestaciones y ayudas que existen para la maternidad. El siguiente supuesto lo regula el artículo 15 y son las interrupciones por causas médicas, y es lo que normalmente se conoce como interrupción legal de embarazo o ILE. Este artículo dice que las embarazadas cuya gestación no supere las 22 semanas, es decir, entre la semana 15 y la 22, podrán solicitar una interrupción del embarazo siempre y cuando puedan presentar un informe previo realizado por 2 especialistas donde se describa que hay un grave riesgo para la salud de la embarazada o que existe un riesgo de graves anomalías para el feto. Y en el caso de que haya una urgencia vital para la madre, no hace falta este informe. Y luego, por otro lado, estarían las embarazadas en las que el embarazo supera las 22 semanas de gestación, que para que nos hagamos todos una idea, eso ya son 5 meses y medio de gestación, en las que en este caso, aparte de todos los informes médicos, lo que se necesita es que esos informes médicos, un comité confirme que lo que describen esos informes médicos es una anomalía fetal incompatible con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. Sobre estos supuestos, ¿no?, que dice la ley, a mí me gustaría añadir, para poner un poco en contexto, que durante el embarazo se realizan 2 estudios muy importantes sobre alteraciones en el bebé. Uno se realiza alrededor de las 12 semanas, que va a mirar las alteraciones cromosómicas, y el otro estudio es el estudio morfológico, que es la eco de 20 semanas, que a veces no se realiza en la 20, se puede realizar en la 21, ¿no? Y como vemos, la semana 12 y la semana 22 caen muy cerca de estos límites temporales y, por ejemplo, podemos encontrar un montón de embarazadas incluidas como una interrupción voluntaria de embarazo, que realmente están realizando la interrupción por motivos médicos, ya sea por el bebé o por problemas suyos de salud. Y luego muchas embarazadas que se ven en una situación en la que tienen que tomar una decisión muy importante sobre su vida y la de sus bebés en muy poquito tiempo, cuando no da tiempo a todos los estudios que se pueden solicitar. Por ejemplo, una amniocentesis o otros estudios, ¿no?, genéticos, normalmente tardan un mes, ¿no?, en llegar. Vale. Respecto al comité médico, la ley dice que es un equipo pluridisciplinar. Aunque es un equipo pluridisciplinar, realmente está compuesto únicamente por 2 obstetras y un pediatra, y la ley además explica claramente que la mujer va a poder elegir a uno de estos especialistas si lo desea, ¿no? También explica que cada comunidad autónoma debería tener al menos un comité, y que será designado por las autoridades sanitarias. Añadir a la ley que en la práctica, una vez que la mujer solicita una interrupción de embarazo a un comité, o sea, una vez que se presenta en su comunidad autónoma, ya no tiene posibilidad, en caso de que la respuesta sea negativa, de solicitar una segunda opinión, ya sea a otro comité
u a otro organismo, vamos a decir, superior o que regule estos comités, ¿no? Y que en caso de disconformidad pues es la decisión de estas 3 personas la que va a primar y por desgracia en muchos casos simplemente se transmite la decisión sin argumentar, ¿no? Porque no han considerado que esta petición, ¿no? Y luego también explica que la mujer debe de recibir información previa en todo lo relativo a la interrupción de embarazo, desde los métodos de interrupción hasta las consecuencias médicas o psicológicas, las condiciones, las opciones que tiene, ¿no? Y también en el artículo 12 dice que las condiciones de la ley se interpretarán siempre en el modo más favorable para que se ejerza este derecho. En el modo más favorable a la mujer, vamos a ver. Vale. También habla sobre la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es como el derecho individual que tiene cada persona a negarse a llevar a cabo una actuación porque ésta esté en contra de sus principios morales o religiosos, así resumiendo mucho, ¿no? Entonces, lo que se dice en la ley es que los profesionales sanitarios tienen derecho a ejercer esta objeción sin que el acceso y la calidad asistencial resulten afectados. También dice que este derecho debe manifestarse anticipadamente y por escrito, es decir, no es algo que se pueda hacer sobre la marcha, ¿no? Y también dice explícitamente que independientemente de que realicen esta objeción de conciencia, deben garantizar la atención médica de la mujer tanto antes como después de la interrupción del embarazo. En relación a esta ley, también determina que debe de hacerse un estudio anual, ¿no? Para intentar adecuar los servicios, ¿no? Es como un estudio de vigilancia epidemiológica. El aborto se despenaliza en 1985 y existen datos o informes anuales desde 1988. Yo los datos que os voy a presentar es principalmente del último, aunque hay datos de 2020, los que están ya confirmados y publicado el estudio es el de 2019, ¿no? Estos datos se obtienen de rellenar un formulario en el centro donde se va a realizar la interrupción de embarazo, ¿no? Y es verdad que es como un formulario que nos parece bastante orientado a interrupciones voluntarias, ¿no? Donde aparecen cuestiones como cuál es el método anticonceptivo que utilizas, ¿no? Que no parecen como muy adecuadas para las mujeres que interrumpen por motivos médicos, ¿no? La realidad es que este estudio está tan orientado a interrupciones voluntarias que los únicos datos que se pueden sacar o extrapolar para hablar de las interrupciones que se realizan por motivos médicos son estos dos que os muestro a la derecha, ¿no? Los datos sobre interrupciones por semanas de gestación y por motivo de interrupción, ¿vale? De esos datos obtenemos que en 2019 9.025 mujeres interrumpieron el embarazo por motivos médicos, que eso supone alrededor del 9% del total de interrupciones de embarazo que se realizaron en España. Y de estas 9.000 mujeres tenemos un 41% que interrumpen antes de la semana 14, es esta que os comentaba que muchas veces caen en los recuentos de interrupciones voluntarias, pero realmente son interrupciones por motivos médicos. Un 57% se van a realizar entre la 15 y la 22 semanas, hasta los 5 meses y medio, y este 2% representa las mujeres que sí han pasado el comité médico y han interrumpido en nuestro país. Vale, estos mapas también aparecen en el estudio, ¿no? Para entenderlos, he cogido vamos a decir, hablan sobre la distribución de los centros sanitarios públicos en verde y privados en negro, que según las comunidades autónomas, ¿no? Y he cogido como el mapa que había cuando se inicia la ley y el que tenemos actualmente en 2019. La información es limitada porque realmente no dicen cuántos
si realizan normalmente interrupciones de embarazo de cualquier tipo, simplemente dice que han notificado alguna interrupción de embarazo. Y al mismo tiempo también hay que saber que estas clínicas, las que aparecen como clínicas privadas, en muchos casos tampoco realizan interrupciones de más de 14 semanas, porque las interrupciones de más de 14 semanas son consideradas interrupciones de riesgo. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que tiene 7 centros privados, y solamente en 3 se realizarían interrupciones de más de 14 semanas, ¿no? Bueno, lo que más llama la atención de este mapa, bajo mi punto de vista, es la región de Cataluña, donde se ve que claramente ha habido un esfuerzo por incorporar esta ley al sistema de salud, ¿no? Y que las interrupciones de embarazo puedan ser atendidas en centros públicos, ¿no? Las siguientes comunidades que han tenido un aumento, que no sea, por ejemplo, un único centro, ¿no? Que como digo, eso puede ser un poco por azar, un único hospital que ha realizado una interrupción, pues bueno, siendo así un poquito generosos, pues incluimos Valencia, Navarra y Galicia, ¿no? Y la realidad es que si quitamos estos 4 centros, en 9 años el resto de comunidades autónomas realmente la situación es exactamente la misma, o en algunos casos podríamos decir que incluso peor, ¿no? Y he señalado en rojo Andalucía y Madrid, porque junto con Cataluña son las 3 comunidades autónomas con mayor población, ¿no? Y realmente llama mucho la atención los medios con que se cuentan en unas y en otras comunidades, ¿no? Bueno. Vale, aquí simplemente mencionar que con datos obtenidos también de este estudio, el año pasado se publicó un artículo que también ponía de manifiesto la desigualdad que hay de acceso a las interrupciones de embarazo. No son interrupciones de embarazo solo por motivos médicos, sino en general, ¿no? Pero habla de una serie de provincias en las que no se realiza ningún tipo de interrupción de embarazo, y como comenta también, pues es que mujeres de estas provincias no solo que tienen que ir a otra provincia, sino que incluso tienen que desplazarse de comunidad autónoma, ¿no? Este sería el caso, por ejemplo, de Murcia, que yo creo que en 2019, cuando se publica el estudio, las clínicas privadas que allí había, o en cualquier caso lo que tenemos constancia es que los embarazos de más de 14 semanas tenían que ir desde la provincia de Murcia, desde la Comunidad de Murcia hasta Madrid, para realizar las interrupciones, ¿no? Por motivos médicos. Es decir, que son mujeres en una situación vulnerable y muy complicada que aparte de no ser atendidas en un hospital, tienen que recorrer kilómetros, ¿no? Lejos de su casa y de sus familias para pasar por esta situación. Vale, respecto a los protocolos, bueno, hay protocolos, vamos a decir, que están como centrados en la atención a la interrupción del embarazo, donde no se van a nombrar los aspectos emocionales. La OMS, en primer lugar, publica regularmente recomendaciones y directrices con aspectos técnicos muy específicos, y recomendaciones en lo que tiene que ver con la política y en la asistencia pública, ¿no? Nos ha llamado la atención que la OMS dice que no se recomienda la promulgación de leyes que prohíban el aborto basándose en límites de edad gestacional, ¿no? Que en este caso es distinto, pues, a la ley que tenemos actualmente en España, que sí que se basa en supuestos de edad gestacional, ¿no? Luego también está publicada las recomendaciones que hace la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo, en las siglas ACAI, que son, bueno, que es la asociación a la que pertenecen, si no todas, la gran mayoría de las clínicas privadas que están autorizadas en España para realizar interrupciones de embarazo. Y bueno, también se centra en aspectos técnicos y recomendaciones, pero no toca tampoco aspectos emocionales, ¿vale? Para encontrar algún aspecto emocional tenemos que irnos a los protocolos y guías de duelo perinatal.
Por suerte, en los últimos años hay un interés creciente por ocuparse con calidad del duelo perinatal, ¿no? De las pérdidas, o bien de las pérdidas gestacionales o los bebés que fallecen, vamos a decir, en el periodo de posparto. Y bueno, en los últimos años sabemos que la mayoría, por no decir prácticamente todos los hospitales, están haciendo un esfuerzo por incluso realizar sus propios protocolos o ya utilizar protocolos que están ya en marcha, ¿no? Entonces, en estos protocolos encontramos recomendaciones sobre comunicación, ¿no? Qué decir, qué no decir, qué es adecuado, qué no, la despedida y la creación de recuerdos con el bebé, recomendaciones, ¿no? de cómo atender un duelo perinatal, ya sea en el parto, en la planta, en urgencias. Y un punto muy importante que es el apoyo emocional a profesionales, que lo contaremos también más adelante. Hablan del seguimiento al alta, proporcionan recursos, asociaciones, ¿no? Bueno, hemos puesto aquí 4 guías que son accesibles en Internet y que nos parece que recogen varios de estos puntos que nos han parecido útiles. Y lo que más nos ha llamado la atención es que esta o cualquier otra guía que hemos tenido acceso, en ninguna se menciona, pero ni una sola frase de interrupciones de embarazo por motivos médicos, bueno, ni de interrupciones de embarazo en general, ¿no? Con lo cual nos ha parecido algo significativo, ¿no? Que incluso en las guías y protocolos centrados bueno, pues en la pérdida de un bebé no hay mención a esta realidad de tantas mujeres, ¿no? La única que hemos encontrado que no solo lo menciona, sino que le dedica pues un punto entero de su protocolo, es la guía de acompañamiento al duelo perinatal de los hospitales de Barcelona, ¿no? Y bueno, en este sentido mi compañera os va a poder contar un poco más. Bueno, gracias, Gemma. Bueno, esta, como comentaba ella, esta es una de las pocas guías, o la única guía que hemos encontrado que explica esto. Y es verdad que aquí en Barcelona, bueno, se realizan muchas interrupciones del embarazo por cuestiones médicas, sobre todo en Vallebron y Maternidad. Son 2 hospitales que recogen, bueno, prácticamente casi que de toda Cataluña. Entonces, bueno, en esta guía se centraron mucho en lo que era la atención al duelo perinatal, pero bueno, vieron que ellos tienen un volumen importante. Entonces, pues bueno, lo han incluido y está muy bien, ¿no? Porque es una guía que también es para que las familias lo puedan leer y bueno, te sientes representada, ¿no? Como familia que tiene que pasar por esto. Bueno, pasamos. Bueno, y ahora vamos a ver cuáles son las características psicológicas de una interrupción del embarazo por cuestiones médicas, ¿no? ¿Cuál es su peculiaridad? Porque, bueno, ¿no? A veces lo diferenciamos o nos parece que es igual que un duelo cualquiera y no vemos que tiene particularidades, ¿no? Lo primero es que es un embarazo muy buscado y deseado, aunque se esté haciendo una interrupción, bueno, es algo que nos espera, ¿no? Son familias, ¿no? Son, bueno, parejas que buscan este bebé, incluso hay veces, luego lo veremos en la encuesta, vienen por reproducción asistida. Son bebés muy deseados generalmente. Entonces, bueno, ¿no? Pues, ¿cuál es el impacto de este diagnóstico? La mayoría de los casos este bebé tiene nombre, porque, bueno, como hemos visto antes los datos, la mayoría de interrupciones se realizan entre la 14 y la semana 23, pero luego hemos visto que otro grueso grande se produce también de la 23 en adelante. O sea, estamos hablando de gestaciones bastante avanzadas. Los padres vivencian que han perdido un hijo. Aquí quizás sí que se podría asemejar a cualquier pérdida gestacional. Han perdido un hijo, da igual que sea una interrupción o no. Y que lo que vemos es que lo que más es más respetuoso y que les ayuda más a realizar un duelo bueno, saludable, pues es que hayan podido tener un parto y despedirse de este bebé. Bueno, ¿qué facilita o dificulta la elaboración del duelo, ¿no? Por una interrupción del embarazo? Vemos que sobre todo el tiempo. Cuando esta pareja recibe este diagnóstico y se le deja tiempo, se respeta su tiempo, dejar tiempo no quiere decir, ¿no? Pues les dejamos un mes, porque esto a veces para ellos puede ser una tortura, pero se les deja que ellos puedan decidir.
lo que vemos es que las prisas lo que provocan es mucha ansiedad, mucho estrés y sobre todo más culpabilidad después de no haber tenido tiempo de pensar. Entonces, si dejamos ese tiempo, si se explica muy bien, bueno, cómo va a ser el parto, cómo va a ser la despedida, bueno, ¿no? Que haya como todo este tiempo de integrar. Pues bueno, vemos que esto sería un factor de protección. Y luego, sobre todo, que esto lo veremos después en datos más objetivos, ¿no? En la encuesta, cómo ha sido esa atención recibida en el parto. La mamá, sobre todo, ¿no? Y el papá, pero bueno, ¿no? La mamá se ha atendido cuidada, se ha sentido, bueno, ¿no? Que estaban por ella, que era legítimo lo que hacía. Bueno, pues todo esto vemos que son factores de protección también. ¿Qué más? Bueno, pues ¿cómo deberíamos preparar y acompañar este parto? Aquí sí sería un parto como cualquier bebé que fallece, en el sentido de que es importante, bueno, pues que la familia pueda recibir atención psicológica antes. En este caso, bueno, como hay un diagnóstico, pues que se les pueda acompañar a tomar la decisión, o bueno, que la tomaran ellos, pero bueno, que ellos puedan también explicar, ¿no? Pues qué dudas tienen, cómo será. Sobre todo en estos casos hay tiempo, o debería haber tiempo, ¿no? Pues que pueda haber esta atención psicológica. La importancia de ver al bebé. Esto siempre porque el bebé, bueno, permite hacer real esa situación, ponerle cara a ese bebé. Incluso a veces por cuestiones médicas hay lesiones físicas. Que la mamá pueda ver esa lesión que le están diciendo, de alguna manera es como que pasamos del plano teórico al práctico, ¿no? Porque aquí, bueno, no estamos en un embarazo que va bien hasta que llegas a una ecografía y te dicen que algo va muy mal. Pues poder ver a este bebé y ver eso que te están diciendo, pues bueno, esto ayuda a integrar todo lo que ha pasado. Generar recuerdos de ese bebé, como pueden ser las huellitas o la realización de fotos, pues bueno, esto vemos que es muy saludable, porque permite luego a la mamá pues hacer, y a la papá, bueno, uno, compartirlo con el resto de familia a través de estos recuerdos, hacer rituales y sobre todo hacerlo real, ¿no? Esto permite darle besos a este bebé, poderle como hablar, tener un objeto tangible al que poderle hablar. Y bueno, ¿no? Sobre todo compartir el parto con la pareja, con los hermanos o con los padres, si quieren. Esto también vemos que, bueno, hay hospitales que facilitan esto si la familia quiere y, bueno, vemos que a la pareja y a la mamá pues esto le va muy bien, porque ya no es un duelo de ella, no es un duelo solitario, sino que es un duelo compartido. Cuando la familia ve al bebé, es como que ese bebé es real para todos ellos y para los hermanos también. Esto bueno, se han tenido experiencias en varios hospitales y han visto que es muy positivo también. Pero claro, para todo esto es importante que se haya podido preparar antes. No, no sé, no todas las parejas sin haberles preparado están dispuestas, ¿no? A todo esto. Y bueno, sobre todo el tiempo, ¿no? Volvemos con lo mismo. Las prisas en estos casos, pues vemos que no serían un factor de riesgo. Bueno, y cuando hablamos de recuerdos, ¿a qué nos referimos, no? Yo he hablado de huellas, pues bueno, aquí tenemos las huellitas. Estas huellitas, por ejemplo, las hicieron en Vallebrón hace 4 años, un bebé de 28 semanas. Aquí vemos, por ejemplo, esto es una foto de una autopsia, porque bueno, en ese momento no se hicieron fotos, pero bueno, también tenemos muchas mamás que si se han hecho fotos de autopsia, pues luego las recuperan. Y luego pues tenemos, bueno, ¿no? Pues a Norma Grau, pues bueno, tenemos varias compañeras que luego las retocan. Y bueno, esto pues también facilita el duelo. Bueno, estas 2 fotos, por ejemplo, serían en el mismo parto, ¿no? De hecho, aquí está el bebé en un arrullito. Aquí, bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Contracor, que es la Asociación de Duelo por Interrupción del Embarazo, que facilita también estos arrullos y ya muchos hospitales los tienen. Entonces, bueno, esa presentación, ¿no? Del bebé. Bueno, en este caso la mamá era la segunda vez que interrumpía el embarazo, entonces, bueno, ya venía muy preparada, ¿no? Ya venía con muchos rituales y bueno, eso le ayudó muchísimo también en su duelo. Bueno, ¿qué vemos entonces, no? Hemos visto que puede ayudar o cómo sería lo ideal, ¿no? Entonces, ¿qué factores de riesgo nos encontramos en este tipo de duelo, ¿no? Claro, si hay problemas psicológicos o psiquiátricos anteriores, estaría bien prestarles atención, no de cómo viene esa mamá. También si ya había pérdidas perinatales previas, ¿de dónde viene ese embarazo? Es un embarazo muy deseado y muy buscado. ¿De dónde viene, no?
para aquí poder, sobre todo a nivel psicológico, hacer más contención. Luego a veces tenemos mamás o papás que están muy desconectados a nivel emocional de todo esto. Es importante aquí poderles ayudar también. ¿Cómo? No es obligatorio hacerle fotos en el momento ni que se lleven todos los recuerdos en ese momento. A veces no están preparados para hacerlo. Lo que sería adecuado, pues no, yo recomiendo, bueno, pues que la enfermera, por ejemplo, bueno, la comadrona o la persona que esté allí, pues pueda hacer fotos y luego, o fotos o las huellitas, las guarde como en un expediente o les diga, mira, voy a hacer alguna foto y si luego queréis las podéis pedir. Y de alguna manera, bueno, que se generen esos recuerdos o incluso la cajita. A lo mejor dicen, ahora no me la quiero llevar, pero que ellos tengan después la oportunidad de llevársela. Igual que con el cuerpo, bueno, que a lo mejor en el momento no quieren, pero que sepan que lo pueden pensar durante unos días. Bueno, ¿no? A veces procesos continuos de negación, ¿no? Que cueste realmente asimilar todo lo que está pasando. Y bueno, a veces pues las desgracias no vienen solas, ¿no? Como dicen, que otros procesos vitales están pasando a la vez. A veces hay la enfermedad, ¿no? De un padre, una madre, la pareja. Bueno, pues que todo esto se tiene que tener en cuenta. Y a veces la dificultad en la toma de decisiones. Hay diagnósticos que no son tan claros. Pues bueno, ¿no? Todo este acompañamiento es vital. ¿Qué más? Bueno, luego el trasfondo religioso, cultural también de la pareja. Tenemos parejas que a veces no lo pueden compartir con la familia porque la familia es bueno, ¿no? contraria a realizar una interrupción, pero ellos sí desean hacerla. Claro, todo esto es un choque también de valores. Bueno, una situación desfavorecida, ¿no? Ya, bueno, lo que decimos, ¿no? Que se hayan juntado también pues otras cosas. Que la pareja quiera, ¿no? Que uno de los dos quiera o que la familia quiera o no quiera. Bueno, pues que todo esto produce mucho más estrés. Que nadie valide, ¿no? Las emociones de esa mujer, ¿no? A veces nos encontramos que la mujer se siente sola en lo que está pasando, ¿no? O porque la gente no valida que ese era su hijo, o porque la gente le dice, bueno, pues no, ya déjalo pasar, pues bueno, todo esto no facilita. Es un duelo que vemos que tiene mucho tabú, esto tampoco nos ayuda, y la violencia obstétrica, que de esto hablaremos ahora, bueno, ¿no? Más adelante con la encuesta, pues vemos que claramente es un gran factor de riesgo, ¿no? Bueno, el tema de enfermedades físicas de los padres, a veces a partir de la enfermedad del bebé o del diagnóstico del bebé se descubre, ¿no? Un diagnóstico en los padres y bueno, esto también se tiene que ayudar, ¿no? Un poco a gestionar y sobre todo dónde está el cuerpo del bebé. Bueno, que ya hablaremos, ¿no? Pero es lo que hemos dicho, si se puede ver al bebé, aunque no se hagan cargo del cuerpo, pero si saben dónde está el bebé, se puede cerrar todo este círculo, ¿no? De alguna manera y esto ayuda. ¿Qué factores de protección, ¿no? Pues favorecerían el duelo? Esta imagen que he puesto está en el cementerio de Montjuïc, aquí en Barcelona, y bueno, esto desde que lo han hecho, la verdad que la familia lo agradece mucho porque ahora todos los bebés que las familias nos hacen cargo, pues vienen aquí y de aquí no se moverán. Entonces, bueno, es como que se ha construido allí, ¿no? Como un espacio que es muy especial y además una vez al año pues hace como una ceremonia donde se le da voz, ¿no? Y espacio a estos bebés. Y claro, esto es muy especial para las familias porque, bueno, se hace real a este bebé y además en comunidad, ¿no? Y en sociedad. Bueno, pues darse permiso para expresar las emociones, ¿no? Darse tiempo, pues todo esto ayuda, ¿no? a gestionar ese duelo. Bueno, buscar ayuda profesional. El duelo no es una enfermedad mental, es un proceso normal, ¿no? Pero bueno, vemos que tiene tantas casuísticas y que se nos puede complicar, ¿no? Entonces un acompañamiento pues al final te ayuda un poco a gestionar todo esto. Claro, si la familia, es lo que decíamos antes, ¿no? Si ellos reconocen a este bebé, te dejan expresar las emociones, pues bueno, todo esto también ayuda. Y sobre todo, haber recibido una buena asistencia médica y emocional antes, durante y posteriormente a la interrupción. Esto vemos que es como lo más importante porque es desde donde partimos, es el inicio. Si no ha sido no lo ideal, pues bueno, de alguna manera nos tenemos que encargar de aquí. Cuando la pareja está muy agradecida al equipo médico, es como algo que ya está resuelto. Nos ocupamos bueno, de las fases del duelo y de la tristeza, que eso estará, pero no de ese momento, por decirlo de alguna manera.
bueno, ¿no? Es una despedida en condiciones, ¿no? Donde la pareja se sienta satisfecha. Y luego, pues bueno, el poder realizar rituales, que rituales al final es qué hago, ¿no? O para canalizar esas emociones, pues ya puede ser plantando un árbol o escribiendo una carta o bueno, o haciendo, ¿no? Pues como vemos una ceremonia, a lo mejor con otras familias, pues todo esto vemos que ayuda. Bueno, ¿qué recursos, ¿no? Nos pueden favorecer también este duelo? Por lo que decimos, ¿no? Todo lo que sea compartir, sacar, romper el tabú. Bueno, al final hablar de algo que nos ha pasado y es algo natural, que es que le pasa a muchas parejas y mujeres. Participar en un grupo de ayuda mutua. Vemos que afortunadamente cada vez hay más asociaciones de duelo y que cada vez hay también asociaciones de duelo que tienen grupos concretos de interrupción del embarazo. Y esto, pues bueno, ayuda muchísimo, ¿no? Porque, bueno, allí las mujeres, pues es que se ven con otras compañeras, ¿no? Mira, pues ha pasado por lo mismo que yo, exactamente. Y esto, pues bueno, les ayuda mucho. Aquí en Barcelona, por ejemplo, ahora empezaremos uno presencial en Barcelona, para las que seáis de por aquí. Igualmente desde Contracor tenemos uno online, pero sabemos que en Murcia hay otro y en otros lugares hay más. O sea que bueno, cada vez están creciendo más y esto es muy buena noticia. Y bueno, ¿no? Al final tener el espacio y la libertad pues, de compartir nuestras emociones, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué pasa con los profesionales, ¿no? Estamos hablando de la importancia de que cuiden a estas mujeres, pero bueno, para cuidar, primero hay que cuidar al cuidador, ¿no? Claro, vemos que los profesionales, ¿no? Este personal sanitario, matronas, ginecólogos, bueno, psicólogos, ¿no? Psiquiatras, ¿no? Todas estas personas que rodean, no es fácil acompañar la muerte, porque aquí no es solo acompañar la muerte, ¿no? Sino acompañar una decisión y bueno, esa despedida. Aquí es importante pues, también reconocer qué emociones genera eso en los profesionales, porque bueno, no es lo mismo acompañar un parto natural, ¿no? Donde hay vida, que puede producir alegría, pues, ilusión o puede producir otras emociones, que aquí que realmente hay emociones muy intensas, ¿no? Lo ideal sería pues, poder, bueno, que estos profesionales tengan espacios también para poder expresar cómo están, que haya protocolos bien definidos para que ellos, bueno, ¿no? Pues sepan también un poquito que les va bien a las familias, que no. A veces lo que nos encontramos es que ¿no? la persona que hay de guardia es la que se ocupa de esto y la persona que está de guardia a lo mejor tiene más o menos formación. Y bueno, es complejo, ¿no? Sostener a una pareja que está rota totalmente. Entonces, bueno, ¿no? Pues si pueden tener este soporte, ¿no? Con un poquito de entrenamiento, pues nos encontramos también, por ejemplo, en Barcelona tienen el grupo de Espai de Paraula y es un grupo solo para profesionales para que ellos puedan compartir dudas, emociones, bueno, pues casos, ¿no? Cómo están, cómo se sienten y eso pues vemos que les anima. De hecho, incluso vemos profesionales que les gusta acompañar porque la parte buena, ¿no? de acompañar la muerte es que los padres nunca te van a olvidar. Cuando los profesionales acompañan la vida, todo el mundo está contento. Pero como acompañar la muerte es tan difícil, esto los padres, no sé, es que te llevan en el corazón para siempre. Entonces, bueno, pues esto cuando el profesional lo nota, pues de alguna manera también se engancha, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Sobre todo poder tener pues todo este acompañamiento pues para que no tenga desgaste personal, bueno, ¿no? Para que al final no tenga un burnout, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno. Y seguimos con la encuesta, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a compartir con vosotras pues, los datos que han ido saliendo en la encuesta, ¿vale? Lo primero, comentaros, bueno, que la idea de realizar esta encuesta viene un poco pues, de un lado de la práctica clínica, pero no solo de ahí, sino también de las participaciones en la asociación o en Madrid estamos haciendo también una plataforma para intentar que mejore la atención sanitaria de estas mamás. Y bueno, al final, pues en los últimos años hemos hablado con muchas mujeres y es verdad que nos llamaba mucho la atención o nos daba la impresión que había algunas madres que tenían más dificultad para recuperarse y teníamos dudas de si esto tenía que ver o no con cómo se había atendido el proceso de la interrupción, ¿no?
Entonces, nuestro objetivo es intentar valorar esa impresión que tenemos, a ver si corresponde o no. Y también, ya que hay muy pocos datos, el intentar también aprovechar la encuesta para obtener más datos y proponer a lo mejor mejoras sobre en qué aspectos se puede mejorar la calidad asistencial, ¿no? Es una encuesta de variables cualitativas, son 104 participantes. Es una encuesta que se ha difundido de forma online y os vamos a presentar los datos que nos han parecido más relevantes, en general en forma de porcentaje o de números, valores absolutos, ¿no? Limitaciones. Bueno, nosotras hemos querido poner unas cuantas preguntas abiertas, aparte de proponer nosotros ciertos ítems, que haya también preguntas abiertas donde puedan expresarse, ¿no? Esto genera ciertas limitaciones porque hay momentos en los que realmente hay que hacer hasta un cuenteo manual, ¿no? Para sacar los datos, ¿no? Luego también que la encuesta es autoaplicada, por lo cual, aunque en general la mayoría de las mujeres siempre tenemos alrededor de 100 respuestas, pero bueno, hay a veces que son 100, son 104, o sea, andamos ahí en ese rango, ¿no? Es decir, que hay algunas mujeres que han podido responder a una pregunta y a otra no, ¿no? Luego también tenemos un sesgo de selección, han participado pues, las mujeres que han querido participar y es verdad que tampoco sabemos si la muestra, vamos a decir, las mujeres que han participado representan o no, son representativas de todas las mujeres que realizan interrupciones de embarazo por motivos médicos, ¿no? Por falta de datos, pues esto no lo sabemos, ¿no? También nos hemos dado cuenta que Cataluña está sobre representada en el sentido de que cerca de 1 de cada 4 mujeres van a haber realizado la interrupción de embarazo en Cataluña, y por si tuviera alguna relevancia. Y bueno, que realmente no hemos realizado un análisis estadístico, o sea, solo vamos a presentar los datos, ¿no? Entonces, aunque la encuesta la han respondido mujeres desde 20 y pocos hasta 40 y pocos años, ¿no? Pero bueno, en general el perfil sería el de una mujer de 36 años que ha estado embarazada entre en los años 2021 o 2022, con estudios universitarios, pareja estable y que estaba trabajando en el momento de la interrupción, es decir, una mujer de 36 años que desea tener un bebé. Respecto a los datos obstétricos, vemos que la mayoría de mujeres que han respondido ha tenido al menos un embarazo a término previo, o sea, tiene un hijo o todavía no ha tenido ninguno. Y en general no han sufrido pérdidas gestacionales o interrupciones de embarazo previas. Estas son las preguntas que hemos realizado, es decir, para saber el 49%, por ejemplo, no tenía hijos vivos. El tener ya un hijo implica, es un factor de protección porque al menos vamos a decir como que evita ese duelo o ese posible duelo de la maternidad, ¿no? Esta mamá ya sabe que ha podido ser mamá, ¿no? Que esto a veces también cuando se trata del primer hijo, ¿no? le añade mucho peso, ¿no? Esta duda y no saber si eso que se desea va a poder ser posible, ¿no? Pero bueno, sobre todo hay que tener en cuenta eso, si ha habido pérdidas gestacionales previas, interrupciones o si estaban en un proceso de reproducción asistida, ya que todo esto va a añadir, como ha comentado Cristina, factores de riesgo para el duelo posterior, ¿no? Durante el proceso diagnóstico, que en estos casos es muy importante y se realiza previo a tomar la decisión, pero también a veces continúa después, como decíamos, por pruebas que se piden y que no se pueden obtener los resultados a tiempo, ¿no? Pero se trata de un momento muy, muy importante, ¿no? A esta pareja le acaban de decir que su bebé tiene un problema muy grave, ¿no? Y creemos que el trato y todo lo que concierne a la atención al proceso diagnóstico es importante, ¿no? Entonces, nos llama la atención que el 59% de las mujeres de la encuesta considera que el trato recibido en el servicio de obstetricia no fue adecuado. Este porcentaje se reduce cuando hablan de otros profesionales, es decir, las mujeres que sí pudieron hablar con otros profesionales consideran que el trato no fue adecuado solo en el 35% de los casos.
¿vale? El 45% de las mujeres de la encuesta considera que no le ofrecieron toda la información que necesitaban en ese momento y solamente el 50% pudieron hablar con otros especialistas. Insisto en que es un momento vital muy importante y que también influirá en la posterior elaboración del duelo, ¿no? Y cuando uno tiene que valorar qué es lo que le ocurre a su hijo, qué calidad de vida va a tener, necesita toda la información posible, ¿no? Y también nos ha llamado mucho la atención que pese a no encontrarnos en años en el que hay mucha pandemia, vamos a decir, y que se trata de una situación de mucha vulnerabilidad, cerca de 1 de cada 4 mujeres no pudieron estar acompañadas durante el diagnóstico. Hemos preguntado por la información que recibieron y nos ha llamado la atención que solo el 14% de las mujeres consideran que no hubo ninguna falta de información, es decir, que en el momento les informaron de todo lo que necesitaban saber, ¿no? Bueno, de esto llama la atención que 12 de estas, yo creo que eran unas 14 mujeres, sí, fueron atendidas en Cataluña, ¿no? También señalar que, bueno, pues que como todo, lo importante es tener la opción, ¿no? Y que hay 2 mujeres que decidieron que preferían no tener información, no tener mucha información aunque se la ofrecieran, ¿no? Hemos preguntado sobre, estas son las preguntas que propusimos nosotras, las que están a la izquierda, y al otro lado son los comentarios bueno, cosas que todavía también querían ser las madres. Preguntamos, a ver, hubo mucho interés o hubo mucha falta más bien de información sobre las técnicas que existen para que fallezca el bebé, sobre opciones para poderse hacer cargo después del cuerpo del bebé, sobre alternativas entre centros públicos y privados. Y bueno, esas yo creo que son las que más han salido, aunque vemos que realmente hay bastante falta de información. Luego las madres añadieron que les hubiera gustado tener información sobre el parto, los síntomas y los efectos de la medicación que les iban a administrar durante la interrupción, opciones de analgesia, recomendaciones para la despedida, la cantidad de tiempo burocrático que iban a tener que emplear, ¿no? También les hubiera gustado saber los motivos por los que no eran atendidas en el hospital público y más información sobre el apoyo psicológico. Bueno, en relación al comité médico, lo que vemos es que, bueno, hay mujeres que a partir de la semana 23 bueno, se les presenta todo este diagnóstico y, bueno, como habíamos comentado antes, pues ya no deciden ellas, ¿no? Ya es, bueno, un comité el que tiene que tomar esta decisión. El 42,3% pues comentan que no se sintieron bien acompañadas una vez tomaron la decisión, porque, bueno, tuvieron que esperar mucho a que el comité dijera, a que no sabían si iban a decir que sí o que no, aunque les habían dado un diagnóstico muy grave. Vemos también que el 84,4% de estas mujeres que tuvieron que pasar por el comité tampoco sabían que podían incluir a un médico de su elección, que este médico, la mayoría lo que comenta es pues el médico que me estaba atendiendo y el médico que me daba el diagnóstico. Pero bueno, es como que esta opción tampoco sabían ellas. Y bueno, algunas mujeres, esto sobre todo lo vemos en la Comunidad de Madrid o en otras comunidades, que son ellas las que tienen que preparar y entregar la documentación. Y aquí lo que vemos es que algunas comentan, pues bueno, ¿no? Que les dan los papeles, que tienen que ir, ¿no? Pues a una calle concreta y que bueno, tienen que ir a la Consejería de Sanidad y que bueno, esto les produce mucho estrés. Y bueno, es algo más que suma, ¿no? De esta espera del comité, de entregar ya los papeles, pues bueno, vemos que aquí se genera mucho estrés a una situación ya estresante. Bueno, cuando hablamos de los tiempos, ¿no? Te dan este diagnóstico, tú estás pasada, ¿no? Semana 23, o sea que podemos hablar incluso hasta la semana 37, 38, ¿no? Antes del parto. ¿Qué tiempos tienen en dar una respuesta? Vemos que la mayoría sería de 4 a 6 días. Sí que en algunos casos, pues bueno, es un día y menos sería entre 2 días y 7 a 10 días. O sea que vemos que las mujeres suelen esperar, bueno, pues de media, bueno, unos 5 días más o menos. ¿Qué más? Bueno, no, pues que tenemos mujeres que se les deniega la opción de interrumpir el embarazo. Lo que vemos es que el 80% de estas mujeres
pues bueno, les hubiera gustado que les hubieran ofrecido una segunda opinión. Y lo que vemos es que un 20% de ellas busca otros medios o busca otras opiniones, o bueno, ¿no? Busca otras maneras, ¿no? de que le digan qué hacer. Vemos que el 50% de estas mujeres al final realizaron la interrupción en otro país. Estos países normalmente son Francia y Bélgica, que bueno, normalmente estas mujeres nos llegan a la asociación, a Contracor, y bueno, desde aquí ya les decimos un poco qué hacer, o bueno, depende del hospital, pues también le informa de que tienen esta opción de marcharse fuera. Y bueno, y hay otro 50% pues que busca más pruebas, ¿no? para ver qué decisión tomar. Bueno, ¿no? Pues la gran mayoría de mujeres expresan que no ni entienden por qué tiene que haber este comité y que no debería haber ninguna necesidad, ¿no? Porque ya tienen un equipo médico y ya les han dado un diagnóstico, y que bueno, consideran que al final hay supuestos que aparecen en la ley pero que pueden no ajustarse al diagnóstico. Y esto sí que es verdad que lo hemos visto en muchos casos donde les dan un diagnóstico muy grave pero luego no les aceptan la interrupción. Y claro, esto genera pues bueno, ¿no? mucha ambivalencia, ambigüedad, culpa, porque ¿no? de alguna manera le están diciendo que va a tener muy mala calidad de vida al bebé, pero por otra parte tienen que marcharse fuera del país. Bueno, y en relación a lo que decíamos de la Consejería de Sanidad, en este caso sería en Madrid, pues bueno, vemos que el 73% de los casos pues lo tuvieron que, bueno, fueron gestionados y presentados por los profesionales, pero que hay un porcentaje que son las mujeres que tienen que ir. Y que el 19% de estas mujeres que fueron personalmente, pues bueno, comentan que claro, tienen que compartir el mismo circuito que las interrupciones voluntarias, que al final se tienen que exponer, ¿no? a más personas, a más comentarios, que están en un momento muy vulnerable. Bueno, ¿no? Este desplazamiento y esta preocupación, porque la consejería tiene un horario de si llega, si está cerrada o no. Bueno, que muchas veces se limita el acceso al acompañante, donde solo puede ir la mujer a explicar lo que le pasa. Y bueno, y esta pérdida de intimidad. Bueno, ahora vamos a centrarnos mucho en lo que es el proceso de interrupción de embarazo. Es decir, ya hay un diagnóstico, ya ha sido aceptado, ¿no? Ya se han presentado los informes, todo, y hay una posibilidad existe esa posibilidad. Y en este caso, muchos de los resultados los vamos a dividir en centro público y privado. Cuando nos refiramos a centro público, nos vamos a referir siempre a un hospital público. Y cuando nos referimos a privado, nos vamos a referir a una clínica privada. Las clínicas privadas es importante saber, para entender todo el contexto, que son clínicas ambulatorias, es decir, hay un horario de atención a los pacientes y se cierra por la noche, ¿no? Si la clínica cierra a las 8, pues cierra a las 8, ¿no? Y pase lo que pase, las pacientes tienen que estar de alta, ¿no? Se trata de un equipo, el equipo que atiende la interrupción va a ser un obstetra, un anestesista y el equipo que haya de enfermería, ¿no? No se trata de un hospital, por lo que no hay UCI, en nuestro, que sepamos, tampoco hay banco de sangre y, por supuesto, no hay una atención de urgencia. Es decir, si hubiera cualquier urgencia o complicación, entendemos que lo que harían es estabilizar a la paciente, llamar a una ambulancia y, en ese caso sí, derivarla a un hospital público para que se la atienda, ¿no? En esta gráfica de la derecha, también yo creo que es muy representativa de cómo se realiza, ¿no? la interrupción, ¿no? Vemos que en un hospital público la inmensa mayoría van a ser partos, ¿no? Es decir, se va a producir una inducción del parto y todo va a terminar pues, como un parto, como si fuera bueno, lo que corresponde, ¿no? Según las semanas de embarazo, ¿no? Sin embargo, en las clínicas privadas vemos que, si bien la inducción bueno, para que lo entendamos un poco, están en la mujer que ingresa en este caso de más de 18 semanas, se va a producir una inducción de parto, ¿vale?
pero ese parto puede terminar en un parto normal o puede terminar en una sedación, es decir, que la mujer está inconsciente o con una anestesia general y ese bebé va a ser extraído mecánicamente y se va a realizar como un legrado posterior. Y vemos que en el caso de las clínicas privadas, pues es la práctica que más se realiza, ¿no? Hemos preguntado por la atención a los síntomas, ¿vale? Cuando una mujer realiza una interrupción de embarazo, es decir, está en un proceso de parto, salvo que sea un legrado, ¿no?, por número de semanas, pero hay una inducción de parto y hay una serie de fármacos, que eso creo que sea legrado o no, hay que dar una serie de fármacos para esta inducción de embarazo y nos encontramos con mujeres con vómitos, diarrea, dolor, sangrado, sensación de fiebre, temblores, dificultades para andar. También ha habido alguna mujer que ha comentado que no tenía síntomas o que pese a estar así no quería tratamiento, pero son casos muy puntuales y en la mayor parte de las mujeres, de las embarazadas, pues han solicitado, ¿no?, atención a los síntomas. Nos preocupa que solo al 55% de las embarazadas que fueron atendidas se les ofreció activamente medidas para aliviar los síntomas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda en interrupciones de embarazo que se ofrezca siempre y de forma inmediata la atención. Se refiere al dolor, pero bueno, se entiende que se debe atender a cualquier síntoma o malestar de la mujer que se pueda aliviar, ¿no? Nos encontramos que de las mujeres que fueron atendidas en hospitales públicos, al 78% sí les ofrecieron medicación activamente, mientras que cuando uno va a una clínica privada este porcentaje se reduce solo a un 39%, ¿no? Y el dato siguiente, que es todavía más complicado, habla de ambos centros, ¿no? Dice que el 25% de las embarazadas tuvieron que solicitar de forma repetida el alivio de síntomas. Y de estas mujeres que insistían en solicitar ayuda para encontrarse mejor, solamente el 60% de los casos fueron atendidas. Y bueno, creo que es algo que, sobre lo que merecería la pena también reflexionar y que intentemos pensar cómo se puede llegar a esta situación, ¿no? Y si pensamos en una mujer embarazada, si realmente, yo entiendo que si solicita un alivio se le debería dispensar, ¿no? Bueno, hemos preguntado también por otros aspectos que también nos llamaban la atención cuando hablábamos con las mujeres, entonces los hemos querido incluir en la encuesta, ¿no? Entonces nos encontramos con que el 74% de las mujeres embarazadas que fueron atendidas en una clínica privada considera que las instalaciones no eran adecuadas en términos de higiene o intimidad, ¿no? Y en cuanto a las atendidas en un hospital público, solamente el 25% consideraron que no fueron atendidas, que las instalaciones no eran adecuadas, ¿no? De nuevo, lo siguiente también tiene un poquito que ver, entendemos que hay centros y hospitales que a lo mejor no se puede realizar todo en el mismo sitio, lo cual lo ideal sería poder hacer la inducción, el parto y las exploraciones en el mismo lugar para evitar efectivamente desplazamientos a la mujer y que pueda estar en las condiciones de intimidad que requiere no solo el proceso de parto, sino también todo el proceso emocional por el que está pasando esta mujer y esta pareja, ¿no? Entonces nos encontramos que en los sitios donde sí tenían que desplazarse, parece que en las clínicas, mientras en los hospitales públicos, solamente el 9% de las mujeres que fueron atendidas allí tuvo que desplazarse por su propio pie, en las clínicas privadas este porcentaje aumenta al 45%, es decir, a todo el estado de malestar y toda la situación que están atravesando estas mujeres, además para exploraciones, evaluaciones, lo que sea, las vamos a hacer desplazarse sujetas a un gotero de oxitocina pues de un lado a otro, ¿no? En vez de que las desplace pues el personal sanitario en una camilla o en una silla, ¿no? Como sea necesario.
Luego también nos encontramos con que el 94% de las mujeres que fueron atendidas en hospitales públicos sí pudieron estar acompañadas por quien quisieran la mayor parte del tiempo, mientras que solo el 31% pudieron estar acompañadas la mayor parte del tiempo en las clínicas autorizadas, ¿no? Comentar simplemente que el acompañamiento es muy importante y que incluso las mujeres que dicen que estuvieron acompañadas prácticamente en todo momento, solicitan que más, ¿no? Cuando me llevaron a quirófano yo no estaba mi marido, bueno, en cualquier caso que el acompañamiento en todo momento, si fuera posible, es algo que solicita, que alivia y que va a ayudar, ¿no? Luego, decir que el 80% de las pacientes les facilitaron un informe completo en los hospitales, mientras que solo a la mitad de las pacientes que fueron dadas de alta en las clínicas privadas refieren haber tenido un informe completo y con recomendaciones adaptadas, ¿no? Bueno, el dato, ¿no?, que el 75% de las mujeres atendidas en un hospital público considera que el trato, o sea, del personal recibido durante el proceso fue adecuado, frente a únicamente el 34% de las mujeres que fueron atendidas en clínicas autorizadas. Bueno, esto es un ejemplo así que lo voy a pasar rápido, pero bueno, esta es una de las clínicas más importantes de Madrid. Esta es una forma de, bueno, el informe que dan al alta, junto a unas recomendaciones, hemos borrado para que no se pueda seguir el trazo, ¿no? Y, bueno, que os hagáis una idea, esta es una de las habitaciones donde se realiza, bueno, donde se lleva a cabo un poco la inducción del parto. Las habitaciones no tienen baño, ahí está la mujer, está el padre, y se tienen que desplazar a un pasillo para utilizar un baño compartido por varias pacientes que están además en la misma situación que ellas, y la foto de abajo es donde se va a realizar el parto o la sedación más extracción mecánica del bebé. Vale, hemos preguntado también por la seguridad y bueno, el dato más importante, aunque se ve en el gráfico, es que el 87% de las mujeres que fueron atendidas en clínicas privadas se sintieron que no estaban en seguridad ante una eventual emergencia médica. Lo cual, bueno, nos preocupa también porque a la situación que ya están viviendo, pues esa sensación de no estar en seguridad, ¿no?, pues produce miedo, y yo creo que añadir miedo a una situación que está siendo ya bastante traumática, pues parece algo que ojalá no ocurriera, ¿no? Bueno, en cuanto al tiempo que estuvieron ingresadas, bueno, destacar que, bueno, el 30% de todas las pacientes que hemos visto estuvieron menos de 10 horas ingresadas desde que entran por la puerta hasta que salen del hospital o de la clínica, y que de las mujeres que estuvieron, de las 16 mujeres que estuvieron menos de 5 horas, 15 fueron atendidas en clínicas privadas. Y luego también hemos preguntado por el tiempo que esperaron hasta el alta después de haber terminado la intervención, es decir, después del parto, de la extracción del bebé, y hemos encontrado que de 28 mujeres que fueron dadas de alta a la hora o a las 2 horas del parto, pues 26 de esas 28 mujeres se encontraban en clínicas privadas. Por supuesto, el alta prematura, ¿no?, yo creo que es lo que explica esto de que el 85% de las mujeres atendidas en hospitales públicos consideraba que estaba en condiciones de ser dada de alta, pero solamente alrededor de la mitad de las mujeres que fueron dadas de alta en una clínica privada consideraban que estaban físicamente suficientemente bien para ser dadas de alta, ¿no? Y bueno, por supuesto, si se reduce el tiempo, por supuesto no contamos con despedidas ni con momentos con el bebé, ¿no? Bueno, sobre la información, bueno, el 51% consideró que fue informada de forma adecuada y con antelación del proceso que se iba a realizar, la mayoría en hospitales públicos, y el 29%, que nos ha parecido un dato importante, considera que la información que le dieron no correspondió para nada con el proceso que luego se llevó a cabo, y este porcentaje es mayor en las mujeres que fueron atendidas
en clínicas privadas, ¿vale? Y sobre falta de información en concreto, pues bueno, destacar que muchas no desconocían o no tenían suficiente información sobre cómo hacerse cargo del bebé, las técnicas de fallecimiento, el proceso de recuperación psicológica o, bueno, incluso física, ¿no? Vale, sobre las posibilidades de ver al bebé, ¿vale? Voy a ir un poquito más rápido porque nos queda todavía cosas de qué hablar. Pero bueno, en el 83% de las mujeres que fueron atendidas en hospitales públicos sí solicitaron ver al bebé, y en los hospitales, en las clínicas privadas era más complicado, ¿no? En la mayoría de los casos pudieron verlo en los hospitales públicos de forma adecuada, ¿no? Y en algunos casos no fue adecuado. Y bueno, llama más la atención los datos de las clínicas privadas, donde de todas las mujeres que solicitaron ver al bebé, solo 3 pudieron verlo y de forma adecuada, 2 pudieron verlo pero no fue presentado de forma adecuada, y 11, aunque solicitaron verlo, no se lo permitieron, ¿no? A esto se añade que el 28% de las mujeres atendidas en centros privados desconoce esta posibilidad, o nadie les dice que pueden ver a sus bebés, ¿no? que tienen derecho, ¿no? 40 mujeres que no vieron al bebé comentan, expresan sentimientos de tristeza, de culpa y de arrepentimiento por no haber visto al bebé, dificultades para elaborar el duelo, deseos de haberla visto, de cogerla en brazos, de darle un beso, y que a veces estos deseos aparecen justo un tiempo después, no en el momento de shock, ¿no? De toda la situación, ¿no? Muchas lamentan que nadie les explicó nada y sobre todo que no les dieron opciones. Lamentan el trato recibido, ¿no? Dicen: no me dejaron ver al bebé ni rogando, llevé una muselina para arroparla pero me miraron como si estuviera loca, o cuando pregunté por él su respuesta fue que mejor que no preguntara. También hablan sobre cómo se trató a su bebé durante el proceso, ¿no? Comentan que fue inhumano el trato que le dieron. Dice: creo que aspiraron a mi hijo y destrozaron su cuerpo, o el no saber cómo trataron a mi hijo me atormenta. Otras mujeres prefirieron no verlo a causa de las malformaciones físicas. En este caso se muestran también agradecidas de que el equipo médico fuera sincero, ¿no? Y les comentara, dentro de las opciones, pues lo que ellos opinaban, ¿no? Y otras mujeres pues también están satisfechas de no haberlo visto, sobre todo dicen porque no estaban preparadas para vivir ese momento y consideran que fue lo adecuado, ¿no? Y el dato es que de las mujeres que vieron a su bebé, el 88% fue una experiencia que describen como positiva y solo un 2% negativa, ¿no? Las que no describen ni positiva ni negativa, al final, en general, describen una experiencia positiva, y la parte negativa la ponen sobre todo en el tiempo que le dejaron estar con el bebé o en la forma de presentarlo, ¿no? Y en general comentan que a pesar de que fue una experiencia dolorosa, prefieren haberla hecho. Bueno, pues el seguimiento médico tras el alta, ¿qué nos comentan, no? Pues vemos que el 61% de las mujeres nos comentan que la información que les aportaron al alta se correspondió con su proceso de recuperación. Un 28% dicen que no, y un 11% dice que les faltaba alguna información. Vemos también que el 37,6%, ¿no? Pues dicen que tampoco les ofrecieron ninguna cita de seguimiento en el centro donde se les realizó la interrupción, y un 49,5% pues que tampoco les dieron consulta con consejo genético, aunque lo solicitaran, aunque hubiera algún síndrome. Y también que los profesionales que suelen realizar el seguimiento, pues vemos que son las matronas, médicos de atención primaria o profesionales externos, que son como los que más están pendientes. ¿Cuáles son las repercusiones físicas y psicosociales, ¿no? Con todo esto que hemos visto y con todo esto que nos han expresado las mujeres? Pues vemos que en relación a la pareja, el 32% manifiesta que hubo dificultades en su relación de pareja después de la interrupción, que la búsqueda del nuevo embarazo, en la mayoría de mujeres, pues que lo suele intentar durante el primer año, un 8,3% sí que decide no volverlo a intentar,
y la mitad de ellas no tenía hijos previos. Las mujeres que esperan más de 3 meses para buscar un nuevo embarazo comentan que se debe o a síntomas físicos que lo impiden, a gran malestar emocional, a miedo a que se vuelva a producir una pérdida o a miedo a no volver a quedarse embarazada. Y bueno, el 32,3% nos dicen que tuvieron complicaciones físicas tras la interrupción, como anemia, pólipos, edemas en las piernas, inflamación, dolores en la zona pélvica, restos de placenta o menstruaciones muy abundantes, que son como bueno, esas complicaciones que más pueden mostrar. Bueno, tras desarrollar complicaciones, vemos que el 25,6% no consultó a ningún profesional y que sí que es verdad que la mayoría sí pudo coger la baja tras la interrupción. Así que vemos que bueno, la mayoría de mujeres sí que comenta que no tuvo problemas en solicitar ayuda, pero bueno, vemos que hay otro porcentaje que no la pidió o que, bueno, que tardaron en pedir ayuda. Bueno, ¿y cómo están estas mujeres a nivel psicológico, ¿no? ¿Qué es lo que más expresan? Pues bueno, vemos que un 68%, bueno, un 67% muestra desesperanza. Nos ha llamado la atención que un 30% comenta que tenga ideas de muerte, que bueno, ¿no? Que en estos casos, bueno, pues vemos que es un duelo que se puede complicar y que merece atención. Sí que es verdad que aunque haya ideas de muerte, como vemos aquí, el 1% sería que tendría alguna autolesión. O sea que bueno, que en ese sentido, ¿no? Es como un dato que nos llama la atención, pero que vemos que, bueno, que luego a la práctica pues parece que no se suele ejecutar. Sí que nos llama la atención, ¿no? Que quizás tiene de diferente en otros tipos de duelo, que vemos que la culpa es como bueno, ¿no? Una de las emociones que más se generan en una interrupción del embarazo. Y bueno, luego tenemos, ¿no? Pues problemas de memoria, pesadillas, incapacidad de disfrutar, ¿no? Del día a día. Vemos que la ansiedad y el insomnio, sobre todo, ¿no? En días y semanas posteriores, pues se manifiesta muchísimo. La necesidad de estar acompañada por las personas, ¿no? Que la mujer quiera. El tener flashbacks o recuerdos, ¿no? Que esto, bueno, podría ser estrés postraumático. O sea, la importancia, ¿no? de poder cuidar estos momentos. La soledad. Sabemos que hay necesidad de estar acompañada, pero que muchas de ellas, un 70%, prácticamente se sienten solas. Bueno, ¿no? Dificultad igualmente para levantarse o seguir con su rutina, ¿no? Por ello, la mayoría de ellas pidieron una baja. Esto es importante porque, bueno, ¿no? A partir de la semana 26 de gestación se ofrece una baja, la baja, ¿no? de maternidad, pero vemos que el mayor grueso de interrupciones se van a producir entre la 14 y la semana 14 y semana 23 de embarazo. O sea que todas estas mujeres van a experimentar todos estos síntomas y dependerá del médico que les quiera dar la baja y el tiempo que les quieran dar la baja. Entonces, pues bueno, ¿no? Nos parecía también como relevante ver qué implica tener una interrupción del embarazo por cuestiones médicas, que seguramente una pérdida gestacional también provocará, ¿no? Muchas de estas emociones, pero bueno, tiene como emociones muy concretas, ¿no? Pues bueno, como puede ser la culpa, los flashbacks, bueno, ¿no? Esa ansiedad, bueno, no sé, que todo esto es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué más vemos? ¿No? Pues que la gran mayoría de mujeres manifiesta que tuvo dificultad o malestar emocional en los meses siguientes y que solo el 32% considera que ese malestar es normal. O sea, que bueno, que ven que o no esperaban que tuvieran tanto malestar. También vemos que un 55,4% pues que sí que buscó ayuda por su cuenta y que tan solo un 5,9% recibió ayuda en la consulta médica tras la interrupción o un 22,8% pues que le dieron visita con una psicóloga o psiquiatra de su centro médico. O sea, vemos que tienen mucha necesidad de tener profesionales a su alcance, pero que a muy poquitas mujeres se les ofrece como esta asistencia, ¿no? Pues bueno, más psicológica posteriormente a la interrupción. Vemos también que el 34,5% buscó ayuda en los días posteriores, el 16,1% en las próximas semanas, pero que el 21,8%, que también es un gran porcentaje, en los próximos meses. Y que luego hay muchas que ya buscan ayuda pues cuando vuelven a quedarse embarazada o que a veces tienen otro evento doloroso también.
Vemos también que solamente el 6% necesitó menos de 3 semanas para volver a su actividad de antes de la interrupción. O sea, que ¿no? Un 94% necesitó por lo menos más de 3 semanas o un mes, o como ponemos aquí, ¿no? La mayoría entre 3 y 6 meses para poder volver a su rutina. De aquí la importancia de no presionar, ¿no? A la mujer y de dejarle tiempo, porque vemos que es un proceso normal. No es que la mujer no lo esté llevando bien, sino que independientemente de cómo haya sido su interrupción, se necesita tiempo de recuperación. Vemos que incluso un 23,5% necesitó medicación para recuperarse ¿no? de todo lo que había pasado. Luego veremos quién, ¿no? requiere más medicación que en otras mujeres, y que un 60%, ¿no? que son bueno, ¿no? más de la mitad de las mujeres, se sintieron desprotegidas y abandonadas por el sistema. Que esto sí que es muy concreto de la interrupción del embarazo. Bueno, ¿no? ¿Cuáles son estas repercusiones físicas? Pues bueno, el 31% de las mujeres sí que comentan que han tenido, que el trato recibido no fue el adecuado, porque percibieron que los profesionales o no fueron suficientemente empáticos o decían algunas frases, bueno, que veían que no conectaban con ella o que se sentían pues heridas, ¿no? Quizás por lo que decían, y que es verdad que esta empatía o esta falta de empatía se daba tanto en centros públicos como privados, pero bueno, y que además mostraban, y que además estas mujeres que sentían que este trato recibido no era el adecuado todavía sentían más desesperanza y culpa que no otras mujeres que habían sentido un trato pues adecuado. Vemos también que la mayoría de estas mujeres expresa que además luego se sintió abandonada y desprotegida, y que la mayoría necesitó más tiempo para recuperarse. O sea que vemos que las secuelas de no recibir un buen trato justo en el momento de la interrupción, pues es sentir, ¿no? más culpa, sentir más soledad y sentirse pues, más desprotegida. Vemos también que, y luego más tiempo de recuperación. Además, el 55% de las mujeres que sí que recibieron este buen trato necesitó más de 6 semanas para recuperarse, pero mientras las que revaloraron un maltrato necesitaron bueno, un porcentaje mucho mayor. Y muchas de ellas además han necesitado medicación, ¿no? Como comentábamos antes. O sea que podemos decir que las mujeres que recibieron un maltrato o que ellas percibieron este maltrato, muchas de ellas necesitaron además medicación después para poder gestionar, ¿no? Como esta ansiedad. De hecho, el 17% de las mujeres bien atendidas necesitó medicación, mientras que el 31% que no lo fueron las tuvieron que necesitar. Y también que muchas de ellas no les comentaron que había grupos de ayuda mutua, bueno, ¿no? Qué profesionales había, que había libros, o sea, qué recursos había para poder gestionar pues, todo este cúmulo emocional. Bueno, y a nivel de la atención psicológica, pues bueno, vemos que el 43,6% manifiesta que no recibió apoyo psicológico en ningún momento, casi el 100% piensa que sí es necesaria la atención psicológica en un proceso de interrupción del embarazo, por todo lo que remueve y todo lo que implica, y el 57,4% expresa que no le ofrecieron la posibilidad de contactar ni con asociaciones, ni grupos de apoyo, ni, bueno, ni recursos, ¿no? Como comentábamos antes. Y bueno, ¿no? Pues a nivel de conclusiones bueno, ¿no? de todo lo que hemos comentado y de este estudio, pues bueno, ¿no? Vemos que la negación de esta realidad en la sociedad y en el mundo sanitario, pues bueno, ¿no? Al final lo que nos genera pues es una falta de datos, de protocolos, de formación. O sea que es importante que podamos hablar de esta realidad, que podamos poner encima de la mesa las diferencias que hay en el trato, ¿no? En una interrupción del embarazo según el hospital, la comunidad, la ciudad donde te traten. Y bueno, eso es sobre todo, ¿no? Lo que queríamos poner de manifiesto, que deberían tratar a una mujer igual en Barcelona que en Madrid. No debería haber ninguna diferencia. También vemos que tenemos una ley actual, ¿no? Como la hemos explicado antes, pero que esta ley no se está poniendo en práctica de igual modo, ¿no? Bueno, pues ni en todas las ciudades ni en todas las comunidades, o sea, como que se hace todavía más de manifiesto estas diferencias, ¿no? Y bueno, sobre todo las claras diferencias entre un hospital público y las clínicas privadas. Que aunque las clínicas privadas parece que estén como más enfocadas a la interrupción del embarazo,
vemos que quizás sí que están muy enfocadas a esta interrupción del embarazo por debajo de 14 semanas, pero que no tienen ni estos protocolos, ¿no?, de duelo perinatal que hemos hablado, ni estas buenas praxis, ¿no?, que hemos comentado. Y bueno, que el trato recibido que afecta totalmente en la recuperación y en el duelo de las mujeres, ¿no?, que han pasado por una interrupción del embarazo. Por lo tanto, consideramos que es vital, ¿no?, el apoyo psicológico desde un inicio, tanto por psiquiatras, psicólogos, sobre todo especializados en duelo perinatal, porque sí que nos encontramos que a veces estas mujeres son derivadas a psicólogos, ¿no?, de la sanidad pública, pero claro, no están especializados, ¿no?, en un duelo tan concreto como este, que es sobre todo muy importante que dar información acerca del proceso y de las opciones para que se pueda decidir, ¿no? Nos parecía muy relevante que muchas mujeres no tenían toda la información suficiente o que se quejaban de esta falta de información. Después, la adaptación de protocolos que incluya, ¿no?, estas particularidades del duelo por una interrupción del embarazo. Es importante que, aunque haya similitudes en el trato del parto, ¿no?, en el trato del bebé, se pueda hablar de la interrupción del embarazo como tal, porque, no sé, ¿no?, cuando tú como mamá ves una guía, porque estas guías muchas están publicadas, a veces cuando no aparece la interrupción del embarazo, de alguna manera es como que tú no estás representada. O bueno, o el profesional, ¿no?, si está repasando el protocolo y tampoco aparecemos, no sé, lo que no aparece y no se habla no existe, ¿no? Entonces es importante que se nombre, aunque tenga similitudes, ¿no? Bueno, luego un seguimiento médico tras el alta. Estamos hablando de que esa mujer ha pasado por un parto, bueno, ¿no?, venía de un embarazo, hay un posparto, va a haber un nuevo embarazo. Muchas veces hay un tema genético o bueno, que es importante ver, ¿no?, qué ha pasado con ese bebé. O sea, ese seguimiento médico para la mujer es vital, ¿no?, para poder cerrar todo el proceso que ha pasado. Bueno, ¿no?, necesidad de más datos y estudios específicos de la interrupción del embarazo por motivos médicos, ¿no?, que es por lo que estamos hablando. Es importante que se hable, que se ponga de manifiesto y encima de la mesa pues todo lo que está pasando en España, ¿no? Sobre todo, bueno, también las realidades de cuando esa mujer se tiene que ir fuera de su ciudad. No sé, están pasando muchas realidades que no se están hablando y es importante que se hable, que se les dé voz y bueno, que se pueda cambiar lo que sea necesario cambiar. Y bueno, y por último, ¿no?, pues esta necesidad de formación, apoyo y asesoramiento a los profesionales que desde las asociaciones, desde a Contracor, desde otras asociaciones de duelo, pues bueno, ¿no?, vamos a estar encantados de dar la formación o lo que se necesite. Bueno, queremos también añadir a estas conclusiones unos puntos un poquito más específicos, ¿no? Cuando alguien nos pregunta, ¿no?, qué diferencias hay, ¿no?, que se pierde por atender cuando se atiende una interrupción por motivos médicos, cuando no es atendida, perdón, en un hospital público en general en este momento, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se va a perder desde luego una atención médica en condiciones de seguridad y de calidad en un centro hospitalario multidisciplinar, tanto para la madre como para el bebé, ¿no?, que estamos hablando de un bebé que aparte tiene en muchos casos pues dificultades físicas y que tiene el derecho a ser atendido lo mejor posible como cualquier otro bebé hasta el último. Gemma, ¿te hemos perdido ahora? En la mayoría de los casos, por no decir en todos, de hacer una autopsia fetal, es decir, a los padres se les ha dado una serie de indicaciones sobre qué les ocurre a sus hijos en base a unas ecografías. En la mayor parte de las veces no llega el estudio genético completo o incluso ese estudio genético está mal hecho. Entonces es muy importante, sería muy importante aprovechar el momento en que se realiza la interrupción de embarazo para volver a tomar muestras, líquido amniótico, trofoblasto, muestras también del bebé y poder realizar esta autopsia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que estos padres se merecen que les den un consejo genético de calidad, merecen no quedarse con las menos dudas posibles, ¿no?, para poder seguir adelante y, como decíamos, para poder cerrar este proceso.
y también porque me parece también a nivel profesional va a ampliar el conocimiento, ¿no?, sobre síndromes y malformaciones en el desarrollo fetal. Muchas veces los bebés, los médicos no saben qué tienen, no saben qué ocurre, no le pueden poner un nombre, ¿no? Y me parece una lástima también en este sentido que se esté perdiendo, ¿no?, tanta información que yo creo que podría ser tan útil, ¿no?, tanto para los médicos como para las pacientes. Bueno, tanto es así que, si no me equivoco, en 2020 en España fue el primer congreso en el que por primera vez se hablaba o se ofrecía un pequeño curso de autopsia fetal, ¿no? Es decir, que la mayoría de hospitales, la inmensa mayoría, los profesionales que se dedican a la anatomía patológica no son capaces, no están formados para realizar esta autopsia fetal, lo cual, bueno, nos parece importante, ¿no? Y también se pierde un seguimiento obstétrico y ginecológico, ¿no? Las mujeres normalmente salen de la clínica privada y no hay un seguimiento, ¿no? A lo mejor te dicen, bueno, si tal, pues puedes volver o bueno, pues pides cita con tu ginecólogo, pero no salen con una cita, ¿no? Y muchas, como decimos, no se encuentran bien y tardan mucho en pedir ayuda, ¿no? Aunque tengan miedo y estén preocupadas por los síntomas. Entonces, pues, se pierde ese seguimiento, se pierde una valoración de unos síntomas físicos, se pierde la valoración de los síntomas emocionales, ¿no?, tras la intervención, ¿no? El poder hacer un abordaje preventivo en salud mental, ¿no?, el que haya un psiquiatra o un psicólogo que a lo mejor de la interconsulta que tienen más formación en duelo perinatal, que pueda estar ahí desde el minuto 1, porque el duelo no empieza cuando, en estos casos el duelo no empieza cuando el bebé ha fallecido, no. El duelo empieza cuando estos padres ya reciben la noticia de que su hijo tiene un problema muy grave, ahí ya se inicia un duelo, ¿no? Y es muy importante atenderlo de una forma preventiva, ¿no?, para evitar complicaciones. Este seguimiento también es un momento de resolución de dudas, de temores, de poder realizar una exploración y que estas mamás pues se queden tranquilas o no, o puedan saber por qué tienen, bueno, dolores o bueno, que todo está bien, ¿no? Porque muchas veces salen de las clínicas y con los informes que tienen realmente tampoco muchas veces no saben muy bien qué les han hecho, ¿no? Y entonces el que un profesional bueno, que tu profesional pueda realizar una exploración y confirmar que todo está bien. De hecho, bueno, si no fueran a la clínica y pudiera hacerse todo en el hospital público, pues sería todavía más tranquilo, ¿no? Luego también pues otros aspectos que parecen menores, pero bueno, que añaden malestar, ¿no? Desde un hospital pues se va a facilitar todos los aspectos administrativos, ¿no? Tanto legales como todo lo que tiene que ver con disponer del cuerpo del bebé va a estar mucho más claro, ¿no? Luego se evitan de nuevo esos desplazamientos y situaciones innecesarias, ¿no?, como por ejemplo que se realice el fallecimiento del cuerpo del fallecimiento del bebé en un centro y que luego la madre tenga que esperar a que sea trasladada o a que haya hueco en otro centro para que se realice el parto, ¿no? Y bueno, va a garantizar desde luego mucho más la intimidad y va a evitar el acoso, porque desde luego cuando una madre entra en una clínica que ya se sabe que es una clínica abortiva, desde luego toda la intimidad, por mucho que cambien nombre y cosas, desde luego se le puede evitar esta ley que hay ahora para que no acusen a las mujeres en estas clínicas, pero bueno, si realmente esto se hiciera en un hospital público, pues realmente nadie tiene por qué saber a qué vas al hospital, ¿no? Y en cambio cuando vas a una clínica abortiva, pues obviamente todo el mundo sabe que vas a realizar una interrupción de embarazo, ¿no? Y bueno, creemos que el hacerlo en un hospital público limitaría mucho este acoso que se añade, ¿no?, a este sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión es verdad que nos llama la atención que al tomar una decisión que es legal y que es un derecho reconocido en nuestro país, estos bebés y estas embarazadas pierden su derecho a ser atendidas en las mismas condiciones que cualquier otro bebé o cualquier otra embarazada es atendido en el sistema público de salud. Esto añade experiencias traumáticas y sufrimiento a una situación terrible
en la que uno lo único que querría es tener intimidad para poder despedirse de su hijo y unas condiciones de seguridad, respeto, empatía y profesionalidad, ¿no? Que parece lógico, ¿no? que estas mamás y estos bebés pudieran tener los mismos derechos que otras mamás y otros bebés, ¿no? Aquí vamos a dejaros tranquilamente sin hablar mucho, ¿no? Que podáis leer, ¿no? Porque bueno, hemos preguntado en preguntas abiertas qué cambiarías, ¿no? Y nos gustaría dejaros un momento para que echaréis un vistazo, ¿no? A todas las cosas que dicen, bueno, pues todas estas mujeres, ¿no? Que han participado en la encuesta, ¿no? Bueno. Y también un momentito para las que no cambiarían nada, ¿no? Y no solo no cambiarían nada, sino que ojalá, ¿no? Ojalá esto fuera lo que dicen nuestras pacientes, ¿no? Cuando se van después de un momento así no tan duro, ojalá no cambiaran, no tuvieran que cambiar nada, ¿no? Bueno, y con esto concluimos, ¿no? Daros las gracias, ¿no? por haberos apuntado y por vuestro interés, ¿no? En un tema que nos parece tan importante para tantas familias, y reiterar las gracias a todas las mamás que han respondido a esta encuesta, ¿no? Y que se han expuesto una vez más a recuerdos y a situaciones que pueden ser complicadas. Muchas gracias por hablarnos de vuestra experiencia y permitirnos, bueno, pues, compartirla en esta charla. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Gemma y Cristina, por vuestra exposición, y ahora iniciaremos el turno de preguntas e invitaremos a los asistentes a participar. Os recordamos que podéis enviar vuestras consultas o dudas al Departamento de Formación del COP a través del chat que tenéis disponible en el panel de herramientas de vuestra derecha. Os leo la primera pregunta, que dice lo siguiente: ¿qué ocurre con el cuerpo del bebé después de la interrupción? ¿Se tiene que decidir antes? Gracias. Bueno, contesto yo, si no, con el tema del cuerpo. Claro, aquí vemos que la ley lo que dice es que todos los padres tienen derecho a hacerse cargo del cuerpo, pero vemos que depende del hospital o del centro donde estén, pues esto se ofrece de una manera o de otra. Aquí, por ejemplo, en los hospitales de Barcelona, bueno, al principio siempre han dado la opción, lo que pasa que ahora, por ejemplo, han visto que no todas las familias tienen la decisión tomada en ese momento. Entonces también les dan por escrito que, ¿no? Que esto es muy importante, dar las cosas por escrito para que luego la familia con calma lo pueda pensar. Y se les da como unos 15 días, o no, se les dice, oye, aquí hay un tiempo que el bebé va a estar aquí y que vosotros podéis pensar si queréis que se haga cargo, pues, el hospital, o que os hagáis cargo vosotros. Aquí, por ejemplo, se explica qué pasa si se hace cargo el hospital. Esto es muy importante también, es importante que la familia sepa las dos opciones. Si yo no me hago cargo, ¿qué pasa con el bebé? Bueno, aquí, por ejemplo, ¿no? Pues en Barcelona todos los bebés se van a Montjuïc y van a una zona muy concreta. Bueno, pues esta es una información que a las familias, pues bueno, les ayuda, ¿no? A tomar esta decisión. Vemos, por ejemplo, en otros lugares que las familias preguntan por el bebé y no se les dice claramente ni dónde está. Bueno, ahora si no... Sí, ahora comento yo ¿no? la situación de Madrid. Sí, porque es verdad que esto
esto es lo que, ¿no? Como nos gustaría, ¿no? que se hicieran las cosas. Y además sabemos que ahí en Barcelona esto tampoco se hace desde siempre, sino que siguen, como digo yo, haciendo un esfuerzo por intentar mejorar la atención, ¿no? Entonces, en Madrid, al menos, las experiencias que nos llegan, como en Madrid solamente oficialmente solo se atiende en clínicas privadas. La realidad es que o tú conoces la ley o tú sabes que desde 2016 puedes ocuparte del cuerpo de tu bebé independientemente de lo que pese o de las semanas de gestación, o tú comentas eso cuando preguntas qué pasa con el cuerpo del bebé, ellos lo que explican es que según, no me acuerdo qué artículo, los restos del bebé serán incinerados junto a otros restos, y no se sabe, efectivamente, uno no sabe dónde va a estar su bebé, sí va a saber un poco qué se ha hecho con él, pero bueno, tampoco parece lo más digno, ¿no? Entonces, cuando uno llega ya con la ley por delante, entonces te dicen, sí, claro, tienes derecho, pero te ocupas tú. Entonces, eso supone pues otro periplo para estas madres y estos padres de buscar una funeraria, hablar con una funeraria para explicarle qué es lo que les vas a pedir, ¿no? Porque no creo que sea algo habitual en las funerarias, e intentar pues, preparar todo de la mejor manera posible. Insisto, ecografía de 20 semanas que se puede hacer entre la 20 y la 21. En una semana tienes que hacer todo esto que estamos contando y además buscar, si lo deseas y has tenido la suerte de conocer esa información, cómo ocuparte del resto de los restos del bebé, ¿no? con la dignidad que tú quieras, y si quieres, ¿no? Que hay mamás que no se quieren ocupar ellas mismas, pues lo importante es estar informados, que es lo que insistimos, tener información y opciones, y que cada familia, cada mamá decida lo que considera que sea mejor. Y esa es un poco la situación, al menos aquí en Madrid. Gracias, Gemma. Cristina. Pues os planteo la siguiente pregunta, que indica ¿por qué no se hace en hospitales públicos? A ver, pues es una pregunta que nos hacemos, ¿no? En general. Algunas madres, como hemos visto también en la encuesta, es una de las cosas por las que dicen que hay falta de información, ¿no? Que les hubiera gustado que alguien les explicara por qué los médicos de su hospital, sus médicos, no le podían atender y la derivaban fuera del hospital en uno de los momentos más duros de su vida. Cuando algún médico responde pues lo que nos cuentan algunas mujeres, que dicen cosas como este servicio de obstetricia es objetor de conciencia, ¿no? Lo cual, pues como que todo el servicio es objetor, lo cual no está, si nos recordamos a la ley, no está por escrito, no es anticipado, y sobre todo que un servicio no puede ser objetor, ¿no? La objeción es un derecho individual, ¿no? Otros profesionales nos dicen, yo lo haría, pero es que aquí en este servicio no se hace, ¿no? Y bueno, como que parece que si uno da un paso al frente en un hospital, pues parece que, pues como que le va a tocar hacer a él todas las interrupciones de embarazo, que yo entiendo que tampoco, como hemos dicho, es lo más, son cosas que afectan, no es lo más agradable, ¿no? de hacer, ¿no? Que debería hacerse. O ha habido otras respuestas también de tipo, es que esto no está incluido en la cartera de servicios de este hospital, ¿no? Cuando, si vemos la ley, está incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, y lo incluyen ahí como garantía de que este derecho se realice y se realice en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, es complicado, ¿no? Porque no sabemos si es algo
realmente individual, si es de un servicio, si es de una comunidad entera, ¿no? No sabemos de dónde vienen esto, ¿no? Y luego, extraoficialmente, tenemos conocimiento de personas o de profesionales que sí que realizan interrupciones en hospitales públicos, pero que parece que no están publicadas en los estudios, en el estudio nacional, ¿no? Que no sabemos realmente si es que no se notifican, no lo tenemos muy claro. Muchas gracias, Gemma. Cristina, no sé si quieres hacer una aportación antes de pasar a la siguiente pregunta. Claro, aquí por ejemplo en Cataluña vemos que que las mujeres que no van a hospitales públicos es porque tienen o mutuas, ¿no? Que a veces la mutua no te deja acceder al sistema público, o bueno, también, ¿no? Que están como que están en un hospital que es objetor de conciencia y ya tiene como la derivación a una clínica. Claro, aquí sí que es verdad que pedimos, no sé, ¿no? Por ejemplo, en San Pau es como que hemos reivindicado que las intenten derivar a otro hospital. O sea, se les ha hecho saber también, porque es lo que pensamos nosotras, no hay voluntad del profesional de mandar a una clínica privada, sino es que muchas veces tampoco se sabe cuál es la realidad o la diferencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Barcelona, que sabemos que Vall d'Hebron y Maternidad tienen muy buen protocolo. Claro, la mujer que acaba yendo a una clínica privada, pues bueno, ¿no? La frustración y el desamparo que le entra es mucho mayor, porque no acaba de entender por qué no ha podido acceder al otro hospital si está aquí en Barcelona. Y muchas veces es porque, bueno, pues ese hospital, ¿no? Pues ya de alguna manera está vinculado a la clínica y tampoco acaba de saber qué pasa después con la mujer. Entonces, pues bueno, ahora sí que es verdad que nosotros invitamos, ¿no? A que las mujeres puedan decir, oye, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y díselo al equipo médico que te ha atendido, para que el equipo médico también vea cuál es la realidad y también desde dentro puedan movilizarse. Si no hace falta, si ese hospital no lo atiende, pues que derive a otro hospital que atienda. O sea, no sé, que de alguna manera se aseguren que esa mujer o no acabe en la clínica privada o que se hable con la clínica privada y pueda atender, bueno, ¿no? Pues con las mayores garantías, igual que pueda atender el hospital. Al final es un poco hacer esa red, ¿no? Sí, en ese sentido sí estoy. También añadir que sí, que lo que pasa, hay también mucho desconocimiento, porque si por sistema se deriva a una clínica privada, hay mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, cuando se habla con un profesional, hemos tenido la experiencia también en Madrid de hablar con algunos profesionales, de contarles cómo es la situación, cómo es la atención y tal, y se sorprenden muchísimo, ¿no? Y dicen, pero es que esto no puede ser, es que yo cuando derivo a una paciente, yo creo que la estoy derivando a un centro súper específico que se encarga de interrupciones de embarazo, y yo creo que la estoy derivando pues a un buen sitio, ¿no? Que la van a atender muy bien, y es verdad que gracias a, pues a estas acciones que vamos haciendo también poquito a poquito desde la plataforma, un poquito más en Madrid, pues sí que sabemos de algún profesional que, bueno, pues que está dando un pasito para adelante y se está atreviendo en medio de un servicio que no atiende, pues a empezar a hacerse cargo de lo mejor posible de estas situaciones, ¿no? Entonces sí, es verdad que desde luego mala voluntad no nos parece que, o no queremos pensar que haya. Muchas gracias. Aprovecho para recordar a los asistentes que pueden enviar sus preguntas o consultas o aportaciones a través del chat que tienen disponible en mano derecha. Os planteo la siguiente pregunta, que indica qué es y qué importancia tiene el feticidio. Gracias. A ver, si quieres, Cristina, pero bueno, el feticidio, con esa palabra que es un poquito fea, lo que nos referimos es al fallecimiento, no a producir el fallecimiento del bebé. Yo no conozco las técnicas exactas, sí que se habla de poder inyectar, por ejemplo, una sustancia que vaya rápidamente al corazón para frenarlo lo antes posible, o de maniobras en las que se puede a lo mejor hay como
sí, como parar el cordón umbilical y bueno, la idea es, por un lado, esto garantiza que el bebé ha fallecido, ¿no? antes del parto, ¿no? Para que no se den situaciones en las que se hace una interrupción de embarazo y el bebé nace con vida, ¿no? Y a nosotros también nos parece importante, ¿no? Aunque es un momento duro y complicado, que la mamá sepa cuándo ha fallecido su bebé, ¿no? Que, pues bueno, y que ha fallecido, al menos yo creo que esto, igual que hay mamás que probablemente no lo quieran saber o prefieran no recibir esta información, pero que la madre que sí lo desee, que pueda saber cómo ha fallecido su bebé y que tenga un poco esta garantía de que ha fallecido y que lo ha hecho de una manera, pues entendemos que rápida y con el menor malestar posible, ¿no? A ver si me explico, el objetivo del feticidio no es este que estoy contando al final, sino realmente es asegurarse de que el bebé fallece, pero yo creo que en caso de que la mujer considere que eso es algo que ella considera que va a ser bueno para su bebé, que se pueda realizar, ¿no? En Madrid, bueno, no sé si en Madrid y en todas partes, pero bueno, cuando se ha dado alguna situación en la que, bueno, tras preguntar una mamá que quiere ir a una clínica y que sí quiere el feticidio, se le informa que sí, cuando llega a la clínica le dicen que no y no puedes cambiar de clínica. Una vez que la consejería te da cita en una clínica, aunque hayas hecho mucha investigación, si luego no es lo que tú quieres, pues ahí te has quedado, no hay posibilidad de cambiar, ¿no? Entonces, cuando esta mamá pregunta qué le va a pasar, cómo va a ser el proceso para el bebé, ¿no? Si no hay feticidio, pues recibe, bueno, pues contestaciones pues muy poco empáticas, como pues morirá durante tus contracciones o cosas así, que son cosas realmente dramáticas, que igual bien explicadas y tal, pues se entiende que el bebé probablemente no tenga un malestar, pero a la madre le queda esa duda, ¿no? Y si encima te emocionas, pues te dicen que si lo sé no te lo cuento, ¿no? No sé, es como, es muy complicado, ¿no? El plantear cualquier cosa en estas circunstancias, ¿no? O el intentar, porque al final esto muchas madres lo pueden plantear como un cuidado para su bebé, ¿no? Y el no tener esa posibilidad, pues a mí la verdad que me parece algo no sé, a mí no me entra a la cabeza, pero bueno. Yo aquí añadiría que también nos hemos encontrado que bueno, ¿no? A la mamá se le ofrece hacer el feticidio, pero no en el hospital ni en el momento de la interrupción. O sea, que a veces tienen que ir o a otro lugar o en otro día, ¿no? Y claro, esto sí que vemos que también es bastante traumático para ella, ¿no? Porque luego tienen que estar con el bebé fallecido unas horas hasta que luego se inicia el parto. O sea, que aquí lo que vemos es si tu centro médico te atiende y te lo hace todo, y además el día que te cita ya te lo hace todo, pues esto es un factor de protección. Todo lo que cojas a la mamá y la muevas del sitio donde está, generamos muchísimo estrés. Y el tema del feticidio pues es un tema muy, como dice Gemma, ¿no? Bueno, pues muy sensible. Entonces, pues si está bien tratado, pues no tiene por qué generar mayor trauma dentro de lo que parece, ¿no? Porque, bueno, si tú ingresas, te lo van explicando, bueno, mira, ¿no? Pues ahora cuando te haga efecto la epidural, ¿no? Pues que muchas veces también se hace primero el feticidio y ya luego cuando se inicia el parto te dan calmantes. Bueno, no sé, que nos hemos encontrado también situaciones con este tema que, bueno, al final generan factores de riesgo, ¿no? Porque no ayudan tampoco al duelo y al final se convierte como en un momento que marca mucho a la mamá. Muchas gracias, Cristina y Gemma. Y de momento la última pregunta que indica, yo he interrumpido en Madrid en 2019 en un hospital público, ¿por qué no aparece en el mapa? Gracias. A ver, en Madrid no sabemos muy bien cuál es la
la situación y nos cuesta un poquito hablar de ello porque no es un poco extraoficial, pero gracias a las mujeres con las que hemos ido hablando, pues bueno, nos consta que hay no uno, sino, si no me equivoco, ahora mismo hay 3 o 4 hospitales en los que sí que se realizan interrupciones de embarazo, con lo cual si tienes la suerte de que estás siendo atendida en ese hospital, pues probablemente todo esto que estamos contando de las clínicas privadas, pues no, pues ni sabes, ¿no?, que existe y bueno, y realizas tu duelo y tus cosas sin haber pasado por situaciones, por estas otras situaciones, ¿no? En principio, según la información que hay oficial, parece que no sabemos si es que no se notifican o cómo se tramitan estas interrupciones, ¿no? Y de hecho, cuando te atienden en otro hospital y preguntas, bueno, pues si no me pueden atender aquí, ¿a qué hospital me pueden derivar? Los propios profesionales dicen que no, que en Madrid, o sea, que en Madrid no hay ningún hospital público que realice interrupciones. Esa es la información oficial que te da el profesional en el hospital, que te dan en la consejería cuando preguntas, no me puedo creer que en Madrid no haya ningún hospital público que realice esto, te dicen que no. Entonces, bueno, pues con cuestiones, no sé, no sé si políticas o qué, pero hemos topado con cuestiones que son, no sé, es muy dura, la verdad, la situación en Madrid, ¿no? Es complicada y, por supuesto, en otras muchísimas comunidades autónomas, ¿no? Es terrible, pero ya encima que cuando termina todo, muchas mujeres sientan, sinceramente, que encima les han ocultado información, que les han engañado y que podían haber hecho esa interrupción en un hospital público, quiero decir que estamos pidiendo muy poco, que si alguien la quiere realizar en un centro privado, pues por supuesto, en todo su derecho, ¿no? Pero no puede ser que por sistema la única opción en la administración pública sea derivar a una clínica autorizada, ¿no? Entonces, pues la verdad no sabemos por qué no están en las estadísticas, pero bueno, nos consta que hay hospitales que si tienes la suerte de caer en ese área, pues todo esto que estamos contando de cómo funciona la Comunidad de Madrid, pues no ni te enteras, ¿no? Muchas gracias, Gemma. Cristina, no sé si quieres realizar alguna aportación a esta pregunta. Bueno, sí, yo es que conozco más la realidad de Barcelona y es verdad que en Madrid está más puesta, Gemma. Pero bueno, sí que desde a Contracor, por ejemplo, tenemos muy presente todo lo que pasa en Madrid, porque bueno, ¿no?, muchas mujeres nos llegan aquí y de hecho, bueno, ¿no?, hicimos un grupo de ayuda mutua solo para Madrid y aquí es donde vieron que había mujeres que habían estado en hospitales públicos y otras en clínicas privadas, ¿no? Y es lo que dice Gemma, es un poco lo que no entendían ellas, ¿no? Si yo pregunté cómo es que esta compañera sí que la atendieron. Y bueno, ¿no?, pues eso generó un poco más de revuelo también, ¿no? Porque no se acaba como de informar de que, pues eso, hay 3 hospitales. Bueno, de hecho primero salieron 2, luego ha salido otro y ya no sabemos si son 4. O sea que sí que hay hospitales y centros que lo están atendiendo de forma respetuosa, pero no llega a la mujer, y mujeres que se informan y se mueven muchísimo. Que eso es un poco la frustración que nos llega a nosotras, ¿no? De que la mujer siente que ha sido ella que nos ha informado y no es real. Es que es como muy difícil acceder a esa información. Y eso se dan cuenta, pues bueno, cuando están con muchas mujeres y ven que muchas les dicen, oye, que yo lo pregunté, no me lo dijeron. Y bueno, la parte buena es que muchas mujeres se están uniendo, se está visibilizando todo lo que está pasando y bueno, yo creo que poco a poco pues todo esto irá cambiando para mejor.
Pues muchas gracias, Cristina y Gemma. Ya no tenemos más preguntas por parte del público, pero sí, por ejemplo, tenemos agradecimientos y felicitaciones. Por ejemplo, Ángeles nos dice que enhorabuena, Gemma y Cristina, por vuestra presentación y muchas gracias por proporcionarnos tantos recursos y por tratarlo con tanta delicadeza y respeto. Pues gracias a ti, Ángeles, por tu aportación y al resto de personas que están escribiendo a través del chat. Y como no hay más preguntas por parte del público, os cedo de nuevo la palabra por si queréis decir algunas palabras finales de despedida. Gracias. Bueno, yo agradecer a todas las que habéis participado. Bueno, de hecho nos comentaban, ¿no?, que se habían apuntado 60 personas, muchas no habrán podido participar, pero hemos recibido muchos comentarios de se grabará la sesión. O sea, hemos visto mucho interés y eso la verdad que, bueno, es un gran paso hacia adelante porque, bueno, es un tema muy complejo, ¿no?, de tratar. Uno porque es un tema tabú, otro porque, bueno, se mueven muchas cosas, ¿no? Bueno, pues diferencias, no sé, hay muchas cosillas. Y bueno, no sé, la verdad que nos llena de placer, ¿no?, en el sentido de que haya ese interés, porque a partir de ese interés es donde podremos recoger a tantas mujeres, ¿no?, que hemos tenido que pasar por esta situación. O sea, al final es como que se nos ve. Y bueno, pues eso, agradeceros un millón de gracias, ¿no?, por ese interés y bueno, por estar aquí, ¿no? Sí, y nada, solo añadir, me sumo a lo que ha dicho Cristina y añadir también el agradecimiento al Colegio Oficial de Psicólogos por, bueno, pues por brindarnos este espacio para, bueno, para contar este pequeño estudio que hemos hecho y bueno, y un tema que creemos tan importante y nada, y gracias porque sé que justamente la charla se va a grabar y esperamos que tenga, bueno, que tenga mucha difusión y la difusión también que ayude a tomar conciencia y a mejorar la calidad de la atención, no solo a que se atienda en hospitales públicos, o sea, eso creemos que va a ofrecer obviamente más garantías, ¿no?, y más supervisión de cómo se atienden estos casos, pero también, ¿no?, las personas que trabajan en los centros privados, ¿no?, que toman conciencia de que realmente quizá la forma que están teniendo de tratar o de atender las interrupciones por motivos médicos quizás parece que es diferente, ¿no?, a cómo atienden normalmente o parece que hay pues un número importante de mujeres que se han sentido mal, ¿no? Entonces, ojalá llegue a quien llegue, ¿no?, se pueda mejorar la calidad y ojalá otras mamás que han tenido que pasar por esto se puedan sentir, bueno, identificadas o bueno, se sientan un poquito acompañadas, ¿no?, con lo que contamos. Pues por nuestra parte, Cristina y Gemma, agradeceros de nuevo vuestra exposición, el hecho de compartir con el público vuestros conocimientos y por ofrecernos todos estos recursos y así como dar respuesta a todas las dudas que han planteado. Y de nuevo, muchas gracias a los asistentes por vuestra participación y aportaciones. Buenas tardes y os esperamos en las próximas actividades formativas del COP. Gracias.